Hola nuevamente. Hoy vamos a continuar con el tema de ecuaciones con enteros. En la clase anterior yo les compartí a ustedes la guía para que leyeran y algunos entraron a las actividades interactivas y pudieron practicar. Vamos de todas maneras a ver la guía y vamos a explicar en qué consiste el trabajo. Bueno. En la clase anterior, nosotros empezamos a hablar del tema de ecuaciones con enteros y ustedes se encontraron con esta guía. Es común comparar a las ecuaciones con las balanzas. El centro de la balanza representa el igual y los dos platicos representan las otras dos partes de la ecuación. La ecuación está equilibrada, ¿por qué? Porque en la mitad tiene un igual. No sería una igualdad si uno de los platoncitos cayera hacia abajo. Entonces, eso es lo que representa una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Lo que hay antes del igual debe ser igual a lo que hay después, valga la redundancia. Toda ecuación tiene al menos una incógnita que la representamos con una letra minúscula. Esa incógnita es un número que desconocemos y puede ser cualquiera. Entonces, eh, aquí les compartí yo a ustedes una imagen sobre los elementos de una ecuación. Es muy importante conocer cada una de las partes de la ecuación antes de empezar a trabajar con ellas. Antes del igual y después del igual tenemos lo que se llama miembros. El que está antes del igual completico se llama primer miembro y después del igual segundo miembro. La letra es lo que desconocemos de la ecuación. Siempre se representa con una letra minúscula. Es muy común utilizar la X, pero se puede utilizar cualquier letra minúscula. La A, la B, la C, la D, cualquier letra, pero minúscula. Los coeficientes son números o valores numéricos que están acompañando a la incógnita, como si fuera el edecán de la incógnita, pero realmente lo que están haciendo es multiplicando a la incógnita. Entonces, si tenemos 2x, es 2 por x, y x tendrá un valor, no sabemos cuál, es una variable, no tenemos idea en este momento cuál es el valor. Entonces, el 2 multiplica la x. Si tuviéramos 5a, sería 5 por a y así sucesivamente. Los términos independientes son aquellos que no llevan letras, como en este caso vemos el 6 y vemos el 10, son términos independientes. Bueno, continuemos. Para solucionar ecuaciones, siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de ecuación. Solucionar una ecuación se llama despejar la ecuación. Y tenemos tres tipos de ecuaciones. Primero, las sumativas, es decir, donde solamente aparecen operaciones de suma o resta. Yo les pongo x más menos, quiere decir que puede ser x más a o x menos a. Entonces, eh, las ecuaciones que nosotros estamos viendo son ecuaciones que tienen una sola incógnita, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, 2 más x igual a 10. Lo primero que tenemos que hacer es dejar la x solita, la incógnita sola. Entonces, para eso, el 2 que tiene signo positivo, recordemos que el signo de un número es el que está antes. Entonces, el signo del 2 es positivo y el signo de la x también. El 2 lo pasamos al otro lado, pero pasa a hacer lo contrario, es decir, que pasa a restar. Entonces quedaría 10 menos 8, x igual a 8. Pero supongamos que se da el siguiente caso. Miremos el siguiente caso. Que en vez de ser 2 más x fuera 2 menos x. En ese caso dejaríamos el menos x solito, pasando el 2 al otro lado, sería menos x igual a 8. No es lo mismo que tenemos en el caso anterior. Para que no sea menos x igual a 8, sino x igual a, debemos pasar esa x al otro lado. Al pasar la x al otro lado pasa positiva y el 8 también pasa al otro lado, pasa negativo. Entonces nos quedaría x igual a menos 8. Eso podríamos haberlo hecho multiplicando por menos 1 la ecuación. Si yo menos x lo multiplico por menos 1, menos por menos da más y quedaría x. Y el 8 lo multiplico por menos 1, más por menos me da menos y quedaría menos 8. Pero pues se los explico así para que entiendan exactamente cuál es el proceso. Volvamos a la guía. Entonces, eh,
volvamos aquí a la guía y vamos a continuar con la explicación. Si tenemos otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones de la forma A por B igual a B, es decir, que ya involucran una multiplicación. Lo que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Ahí se ve el ejemplo, el 6 multiplicaba la X y pasó a dividir al 48 y dio 8. Miremos el ejemplo de otra manera. Pasemos aquí a observar el ejemplo de otra forma. Miremos este otro ejemplo que tenemos acá. Bien, quedaría, si yo tengo el X sobre 6, es decir, el 6 se está dividiendo, debe pasar al lado contrario a hacer la operación inversa. Entonces pasaría a multiplicar, lo cual daría X igual a 48. Bien, es para que ustedes entiendan una y otra vez cómo pasan a ser las operaciones contrarias. Volvamos a la guía, a ver el último tipo de ecuaciones. Ya tenemos no solamente multiplicaciones, sino también sumas. En estos casos, lo primero que uno hace es pasar lo que está sumando o restando al lado contrario. En este caso, el 3 se está sumando, va a pasar al lado contrario a restar. Miremoslo acá. Y una vez se haga la resta, entonces miramos ya lo que estaba multiplicando para pasarlo al otro lado a dividir. Entonces recuerden, primero se hace lo que está sumando o restando, se pasa al otro lado, y lo último, lo que está multiplicando se pasa a dividir, o si estuviera dividiendo se pasaría a multiplicar. Veamos un ejemplo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. A ver, téngame paciencia mientras voy ilustrando el otro ejemplo. Aquí tenemos el otro ejemplo. Supongamos que tenemos X sobre 25 más 4 igual a 8. Entonces, lo primero que hacemos es el más 4 lo pasamos al otro lado a restar. Nos queda X sobre 25 igual a 4. Aquí me faltó mostrarles el último paso. Entonces, luego el 25 está dividiendo, debe pasar al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 4 por 25, de donde podemos decir que X es igual a 100. Entonces vuelvo y digo, es importante que ustedes se den cuenta que lo que está multiplicando pasa a dividir, que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero en este tipo de ecuaciones, lo primero que hay que pasar al otro lado es lo que está sumando o restando, y por último nos dedicamos a lo que está multiplicando o dividiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase de ejercitación. Esta parte de planteamiento y solución de ecuaciones lo miraremos después. Vamos a pasar a la fase de ejercitación, donde nos vamos a detener solamente en el punto 1 y los puntos 2 al 7. Eso es lo que van a trabajar en la clase de hoy. Para poder completar este cuadro, en el primero le dan a usted la ecuación. Entonces ustedes deben mirar ahí, deben identificar cuál es la incógnita y la escriben en el segundo recuadro, y en el tercer recuadro van a escribir el coeficiente. Si no recuerdan, miren la teoría que está en la fase de conceptualización. En el último recuadro van a escribir cuál es el término independiente. Lo mismo lo hacen con la segunda ecuación, y en la tercera y la cuarta hacen lo contrario, les dan los términos y tienen que construir la ecuación. Ahora, los invito a que como práctica suya particular, adicional, resuelvan esas ecuaciones para que vayan practicando cómo se resuelven, como acabo de explicar. Luego van a ser los puntos 2 a 7. Los puntos 2 a 7, es decir, si es sí o no. Es decir, determine si el valor dado en la solución de la ecuación es el que es, si eso es verdadero o falso. Entonces, al frente de cada ecuación van a poner sí o no. Si colocan no, escriban el resultado que debería dar o el valor que debería tener esa incógnita. ¿Está claro? Entonces, escriben sí o no, y cuando escriban no, deben escribir además el valor que tendría la incógnita. Bueno, muchachos, esto ya es todo lo que vamos a hacer. Van a subir
las evidencias de esos dos ejercicios. Toman una foto al cuadrito y toman una foto al segundo ejercicio que incluye los ejercicios del 2 al 7. Bueno, esto es cuestión de practicar, esto es cuestión de leer, esto es cuestión de responsabilidad. Hasta pronto.